Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad estudiando acerca de la Parashat Vayikra, que es cierto la porción que inicia el libro de Levíticos, o el libro cierto de Vayikra. ¿Qué significa? Y llamó, el Eterno llamó, dice a Moshe, desde la tienda de la reunión. Es el libro de la Torá para los Kohanim, para los sacerdotes. Es el libro que nos habla y nos presenta el asunto y el detalle, ¿cierto?, de los korbanot, los sacrificios. Nos habla del servicio, ¿cierto?, de los levitas, de los sacerdotes, de la pureza, de la santidad y de todas las leyes, ¿cierto?, que involucran esto para los que ofician y bueno, para el resto del pueblo de Israel. Es un libro de muchos detalles, es un libro, ¿cierto?, de mucha información que hay que aprender, ¿cierto? ¿Qué es lo que se hace por un lado, por el otro? ¿Qué se trae? ¿En qué cantidades, ¿cierto? Etcétera. Es un libro que realmente requiere una buena memoria, ¿no? Para plantearse estar al día, ¿no?, con todo lo que se habla acá. Ahora hay algo especial con lo que inicia, ¿no? Está por allá y dice Vayikra, Adonai el Moshe. Dice, y llamó el Eterno a Moshe. Le habló desde el Ohel Moed, desde la tienda de la reunión, diciendo, etcétera. Es decir, el Eterno hace un llamado a Moshe. ¿Desde dónde? Desde la tienda, desde el Ohel Moed, como allí dice, ¿cierto? Entonces, después de que se hubo construido el Mishkan, inmediatamente, ¿cierto?, luego de que se finalizó, Moshe no pudo entrar en él. No pudo entrar, no fue él el que se acercó, ¿cierto? No fue Moshe el que fue a la tienda de reunión, se acercó y entró. Sino que, bien dice, ¿cierto?, la Torá, que fue el Eterno el que lo llamó y le dio, por así decirlo, el permiso para ingresar a este Ohel Moed o al Mishkan, la tienda de la reunión, ¿cierto?, el lugar del encuentro. Esto era importante, el hecho de que fuera y se acercara, ¿cierto?, Moshe. El propósito del Mishkan era que iba a ser, ¿cierto?, esa tienda de reunión, el lugar donde el Eterno se iba a reunir con Moshe, donde iba a hablar con él. Como dice, ¿cierto?, en la misma Torá, allí estableceré mis encuentros con vosotros y hablaré contigo. Shemot 25:22. Una vez que se estableciera el Mishkan, el Eterno tendría como propósito final poder encontrarse, ¿cierto?, con Moshe, hablar con él en representación de todo el pueblo, ¿cierto?, de Israel que estaba allí. Entonces el llamado es de mayor distinción probablemente que cualquier llamado anterior. Hasta aquí. Como dice, llamó a Moshe y Hashem le habló desde el Ohel Moed, de la tienda de reunión. Esto indica, ¿cierto?, que el lugar es el más adecuado para hablar con Moshe. La tienda de reunión, el Mishkan, era el lugar más indicado, más apropiado para hablar con Moshe. Es decir, no hubo ningún otro lugar más especial para poder hablar con Moshe, sino que ese lugar, esa tienda de encuentro, ese era el propósito. Si bien Moshe había hablado con el Eterno en otras oportunidades, era ese lugar en particular, ¿cierto?, que había sido establecido para poder hablar con Moshe y encontrarse con él. Si recordamos, ¿cierto?, hacia atrás, en la historia, está el capítulo de la zarza ardiente. Está el capítulo de la zarza ardiente. Y no sé, esto, ¿cierto?, fue el momento también donde, por así decirlo, Moshe fue acercado, recibió un llamado para acercarse al Eterno, ¿cierto? Ahora, dice la Torá que en el fondo el Eterno no le habló a Moshe inmediatamente. De hecho, fue
Moshe el que vio esta zarza y se acercó, ¿cierto? Fue Moshe el que se acercó de alguna forma. Porque probablemente, como es nuestra lógica en este momento, no era el lugar más indicado para hablar con él. En el sentido de que no era el lugar apropiado para llamarlo. Como dice la Torá, y el Eterno vio, ¿cierto? El Señor vio que se desviaba para ver. Y entonces Dios lo llamó. O sea, Moshe desvió su vista y miró la zarza ardiente, ¿cierto? Se acercó y ahí le habló el Eterno. También cuando recordamos, ¿cierto? El episodio de el Har Sinai, el monte Sinaí, ¿cierto? Tampoco fue, al parecer, el lugar que se adaptaba, un lugar específico que se adaptaba para poder hablar con Moshe. O digamos así con Israel, ¿cierto? Con el representante de Israel. El Har Sinai, el monte Sinai, tampoco era el lugar probablemente más apropiado para conversar ahí cara a cara, ¿cierto? Con Moshe. Allí también, por lo tanto, la Torá no dice que el Eterno le haya hablado a Moshe directamente, sino que fue Moshe quien tomó la iniciativa, como dice también en la Torá. Y Moshe ascendió a Dios. Él ascendió, dice, a Dios, en la Torá, en hebreo. Y entonces, Hashem lo llamó desde la montaña, desde el monte. O sea, Moshe ascendió y luego, ¿cierto? El Eterno le habló. Algo similar a lo que pasó con la zarza ardiente. Moshe se acercó a la zarza, el Eterno le habló a él. Aquí también se ascendió a la montaña y el Eterno le habló. Pero en cambio en este libro, Vayikra, y dice Vayikra Adonai el Moshe, y llamó, ¿cierto? El Eterno a Moshe. Es al revés, ¿cierto? Es diferente. Es decir, aquí la iniciativa no es de Moshe. Aquí la iniciativa, es cierto, es de el Eterno, Hashem. Así que, aún con esto, ¿cierto? El llamado que recibió Moshe es todavía le falta algo. Porque de hecho, en hebreo, ¿cierto? Cuando leemos el Sefer Torah, en el libro de Vayikra, cuando inicia la primera palabra que es Vayikra, la letra Aleph, ¿cierto? Que aparece ahí al final, digamos, de la palabra Vayikra, ¿ya? La última letra de esa palabra aparece con una letra pequeña, una Aleph muy pequeña. Entonces, algunos explican que, por así decirlo, era el lugar indicado, pero no estaba, ¿cierto? O era el sitio, a ver, era, digamos, el lugar indicado, pero no estaba en el sitio, ¿cierto? Adecuado. Que eso tendría que ser en Eretz Israel. Entonces, era el Mishkan, el Ohel Moed, ¿cierto? El encuentro, el lugar del encuentro, el lugar indicado para hablar con el Eterno, sí. Pero tampoco estaba, ¿cierto? En la zona más indicada. Pero sí se lo sabes que aparece con una Aleph más pequeña. Eso es lo que podemos entender, ¿no? De la primera palabra de este libro. Hay varias explicaciones más. Pero vamos a entender que en realidad es un libro donde el Eterno está diciéndole a Moshe y al pueblo: este es el lugar indicado para acercarse a mí. Este es el lugar donde yo los llamo a ustedes a venir. Yo los invito. No es el lugar donde ustedes se acercan, ustedes claman, ustedes ven algo que les llama la atención, se acercan. Yo los estoy invitando. Yo estoy en mi ambiente, ¿no? Esta es mi casa. Tiene las medidas que yo determiné, como quien construye su casa y lo hace a su medida. Este es el lugar donde yo los invito y yo los llamo a ustedes. Pero también es que sepan que todavía, ¿cierto? No es el lugar, o es el lugar, pero no está en el lugar donde yo les prometí, que es la tierra prometida. Respecto, ¿cierto? A esto mismo, hay un comentario, ¿cierto? Que nos permite entender una cosa adicional a esto, ¿cierto? ¿Por qué el versículo no dice Adonai llamó? Dice Adonai Ikra, sino que dice Vayikra Adonai.
¿Por qué no es al revés? A veces, ¿cierto? El Eterno llama a una persona sin identificarse. Eso es lo que estamos diciendo acá. A veces pasa que el Eterno llama sin identificarse. Vayikra, y llamó. Y llamó. No dice el Eterno llamó, dice y llamó. Primero fue el llamado, por así decirlo. Y luego, ¿quién es? Y llamó el Eterno. Pero primero y llamó. Entonces dice los sabios que a veces pasa que el Eterno llama sin identificarse. Él hace un llamado, pero no dice quién es. Es algo similar, ¿no?, a lo que recordamos del episodio de Samuel, ¿no? Profeta Shmuel, cuando era pequeño. Y escuchaba una voz y no sabía quién era. Pero una voz le hablaba. Una voz le llamaba, una voz le hablaba. Lo despertó en varias ocasiones. Una voz. Pero él no sabía quién era en ese momento. Entonces, por ejemplo, en el episodio, volviendo, ¿cierto?, en el episodio de la zarza ardiente, Moshe hubiese pensado lo siguiente: me apartaré ahora y miraré esto grande que está aconteciendo. Una zarza está ardiendo y no se extingue. O sea, voy a apartarme ahora, voy a apartar mi mirada, por así decirlo, hacia ese lugar, voy a dirigirla, ¿cierto?, ante esto que está aconteciendo, ¿cierto? ¿Por qué no se quemará esta zarza? Y el Eterno vio que él se volvió a mirar. Y ahí dijo: Moshe, Moshe. Esto nos enseña también, ¿cierto? Esto nos enseña que una persona puede tener momentos donde tenga una gran oportunidad, donde el Eterno lo llame. Pero también puede llegar a desaprovechar esa oportunidad, donde decida no poner atención, ¿cierto?, al llamado y sencillamente desviar su mirada y seguir por su camino. Esto hubiese acontecido con Moshe si no hubiese desviado su mirada hacia la zarza ardiente. Pero Moshe desvió su mirada. Algo le llamó la atención. Sintió, ¿cierto?, como un llamado a mirar. Y solo ese llamado, eso que lo despertó, permitió, ¿cierto?, que Moshe escuchara y supiera quién le estaba llamando. Esto fue, ¿cierto?, algo milagroso. El hecho, ¿cierto?, de que se volvió a mirar Moshe ante una zarza que no se consumía, mereció que el Eterno le hablara, explican los sabios. O sea, el hecho de que nosotros seamos capaces de percibir, de apercibir, ¿cierto?, cuando está sucediendo algo, cuando está aconteciendo algo. El hecho de apercibir podría permitirnos, ¿cierto?, escuchar la voz del Eterno que está detrás de haciendo algo, ¿cierto? Está detrás haciendo algo. A veces, ¿cierto?, el Eterno llama, pero no dice que está llamando. Simplemente uno escucha un llamado, uno siente algo en su interior. Una persona le llama algo la atención, un versículo despierta su corazón, o quizás una situación que está haciendo, ¿cierto?, que él se mueva por otro camino. Y lo que es verdaderamente importante es que la persona sepa mirar, ¿cierto?, sepa atender, digamos, a eso que le llama la atención, a esa desviación, y decir: bueno, ¿quién me está llamando? ¿Por qué me han pasado estas cosas? ¿Quién está detrás de esto? ¿Será que si le busco tendrá una respuesta para mí? Moshe, por así decirlo, por la curiosidad, logró que el Eterno le hablara. Y esto fue algo muy, muy relevante, realmente. O sea, si Moshe no hubiese desviado su mirada de la zarza ardiente, el Eterno no hubiese dicho: Moshe, Moshe. Entonces esto nos enseña, ¿cierto?, que realmente en la vida a veces hay momentos de gran oportunidad, donde el Eterno llama, pero no dice que es el que llama, simplemente llama. O algo despierta, ¿cierto?, en nosotros, y despierta nuestro corazón. Y va a depender de nosotros si somos capaces, ¿cierto?, de mirar hacia allá, a ver si tenemos el mérito que el Eterno se revele y diga: soy yo
el que te hablo, ¿no? Ahora, en esta porción, ¿cierto? Se nos habla de los sacrificios. Y aquellos korbanot que deben ser llevados, ¿cierto? O traídos, digamos, ante el Mishkan, el altar. Y esas leyes, las leyes de los sacrificios, comienzan con un versículo en particular que dice: y cuando una persona, en hebreo dice Adam, cuando una persona entre ustedes trae una ofrenda ante el Eterno, etc. Cuando una persona trae una ofrenda. Adam dice en hebreo. Y sobre esto hay un comentario, ¿cierto? Que de lo que nos podemos tomar un poco lo que hablábamos ayer. Dice, ante este respecto, ¿cierto? Los sabios, ni el primer hombre ni el último hombre. Cuando un hombre traiga, o una persona, ¿cierto? Traiga una ofrenda ante el Eterno. Y los sabios, ¿cierto? Los místicos dicen, ese no será ni el primero ni el último hombre. Ni el primer ni el último hombre. O primera o última persona. ¿Por qué es esto? ¿Por qué cuando dice cuando un hombre traiga, cuando Adán traiga? ¿Por qué, dicen los sabios, no es el primero ni es el último hombre? ¿A qué se refieren ellos? Bueno, nos explican los sabios que cuando el primer hombre, ¿cierto? El primer Adán estaba en el Gan Eden, en el jardín del Edén, allí, ¿cierto? La presencia del Eterno se reveló claramente ante él. Podía, ¿cierto? Acercarse ante el Eterno, podía hablar con él, y fue para él fácil de reconocer tanto, ¿cierto? El poder, la divinidad y lo que representaba el Creador, ¿cierto? A su lado. De tal forma que de manera, podríamos decir, natural, le iba a mostrar lealtad. En cuanto él fue quien lo creó, él lo puso ahí, él era, ¿cierto? El dueño del jardín, él era el señor de la casa. Él, ¿cierto? Vio una revelación clara y precisa de quién era el Eterno. En cambio, el último hombre, ¿quién será el último hombre? Bueno, el último hombre también, por así decirlo, estará en una posición única y diferente. El primero fue el que vio, ¿cierto? Al Eterno, y vio quién era, y lo escuchó y estuvo con él, y lo presenció. Así también el último hombre tendrá una posición única, en cuanto a que él será testigo de la conclusión del exilio, de la conclusión, ¿cierto? De la dispersión, digamos, del pueblo de Israel, y digamos él verá lo que está escrito, él verá las cosas que allí, ¿cierto? Se dijeron que iban a acontecer, y ese último hombre, por así decirlo, verá, será testigo de todo, y poseerá una perspectiva muy diferente. Hacia atrás, él mirará todo lo que ha pasado en la historia. Fue necesario esto, Israel pasó esto, vivieron esto, acontecieron tales y tales cosas, y tendrá una panorámica completa de la historia, y así podrá apreciar el significado completo y el propósito, ¿cierto?, de cada sufrimiento. Ah, en ese momento sufrieron esto por tal cosa, tuvieron que ser, digamos, sacrificados por esto, después de eso pasó esto, y crecieron y se multiplicaron, y pasó acá y pasó allá, y después de esto volvieron a su tierra, después de acá, pero en el momento la persona no sabe qué hacer. La persona no tiene una panorámica completa. Si hablamos, por ejemplo, de la gente que vivió el holocausto, la Shoah, ellos iban a saber que después de eso Israel iba a volver a su tierra. Iban a estar dispuestos a pasar todo lo que sufrieron por lo que sucedería después. Pero un último hombre, una última persona así, podría tener la perspectiva completa, entender el propósito, ¿cierto? Entonces, le resultaría fácil si él ve todas las cosas, él ve cómo están volviendo todos, él ve cómo el Eterno está reinando desde Jerusalén. Es fácil tener lealtad de esa manera. Es fácil creer en el Eterno si estoy viendo cómo salen ríos de agua viva desde Jerusalén, cómo hubo un terremoto que partió, ¿cierto?, del Monte de los Olivos. Estoy viendo cómo descendió el Mesías, estoy viendo al final de la historia. Fácil creer en el Eterno. Lo estoy viendo.
Y el primero también, fácil creer en el Eterno si realmente estuvo con él en el jardín del Edén, ¿cierto? Dice el versículo, Yeshayahu 12:1, Isaías, dirás en ese día, te agradezco, oh Adonai, porque estabas enojado conmigo, y ahora tu ira se ha calmado y me has consolado. Dice, estabas enojado conmigo, ahora tu ira se ha calmado y me has consolado. O sea, la persona entendió en ese día. Dirás, te agradezco. Pero en el momento del enojo, en el momento, ¿cierto?, de la aflicción, en el momento del exilio, difícil decir gracias. Pero en ese momento, dice, en ese día dirás, te agradezco, porque estabas enojado conmigo, pero ahora tu ira se ha calmado y me has consolado. Claro, después dirás gracias por lo que pasó. Por lo tanto, dice, no es ni la ofrenda del primer hombre, ni la ofrenda del último hombre, la que más desea el Eterno. Dice lo sabe. Más bien, es la ofrenda que traemos en las circunstancias actuales, el hoy y el presente, lo que Él desea. No es, por así decirlo, la ofrenda de aquel que acaba, ¿cierto?, de conocer a Dios, que a lo mejor tuvo recién una experiencia con Él, a lo mejor tuvo un sueño, una visión, a lo mejor escuchó una voz, a lo mejor se arrepintió recién y le prometió el cielo, el mar, la tierra y todas las cosas que tiene a Dios. Te lo daré todo. Dicen los sabios, no es la ofrenda ni del primer hombre ni la del último hombre, o la ofrenda de aquel que en el final de sus días o a lo mejor en algún momento ve la bendición, cómo Dios cumple sus promesas, cómo Dios realmente cumplió, ¿cierto?, su palabra, sus profecías, demostró con él su gracia y su misericordia, la ofrenda que más, por así decirlo, valora el Eterno. Sino que es, ¿cierto?, la ofrenda de nuestras circunstancias actuales y precisas de este momento, la que Él más anhela y desea. No hemos sido testigos del inicio de este plan. No vimos, ¿cierto?, desde donde partió todo. Ni se nos ha mostrado el final de todas las cosas, ni cómo, ¿cierto?, en su estrategia divina, las cosas llegaron a resultar en lo que Él predijo. No estamos en esa circunstancia. Todavía no estamos, ¿cierto?, ni en el Gan Eden, ni llegamos en el reino del Mesías. Por lo tanto, todavía estamos confundidos ante las innumerables preguntas que existen y nacen de cómo el Eterno conduce este mundo, de cómo el Eterno nos permite vivir las cosas que vivimos. Todavía estamos confundidos. Y a veces quizás erráticos por no saber lo que nos depara el mañana. A veces, ¿cierto?, agobiados, a veces, ¿cierto?, cansados, quizás otros alegres, agradecidos, ¿cierto?, confiados. Pero realmente el día de hoy es donde todavía no entendemos todas las cosas. Hay quien puede decir, todo es para bien, Jacob le toca. O como así también Ganso le toca, y también esto es para bien. Hay quien puede decir eso. Pero detrás de ese también esto es para bien, es porque hay algo que estoy viendo que no entiendo. Y digo, bueno, también esto es para bien, Baruch Hashem. Pero todavía no lo comprendo. Ni sé el final de las cosas. Todavía estamos confundidos por las innumerables circunstancias del presente. Y de preguntarnos cómo es que el Eterno realmente conduce este mundo. ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde hay misericordia? Aún así, dice los sabios, le traemos ofrendas. Y aún así lo tenemos que hacer de todo corazón. Por lo tanto, eso es lo que nos dice, ¿cierto?, el Zohar. Dice, estas son las ofrendas que Hashem más desea. Ni las del primero ni las del último hombre. Una pequeña cita. Gran sabiduría, realmente. Es la de hoy. La que es más relevante e importante. ¿Cierto? Una pequeña lección, ¿cierto?, que recibimos para el presente. Realmente no sabemos el mañana, ni conocimos, ¿cierto?, cuándo empezó todo, pero aquí estamos, parados,
quizás todavía sin entender muchas cosas, pero la ofrenda de hoy es la que el Eterno necesita. Vayikra Adonai el Moshe. Pero la porción anterior de la Torá, ¿cierto? Y el cierre del libro del Shemot dice ante los ojos de toda la casa de Israel a lo largo de sus jornadas. Y estas fueron, ¿cierto?, las cosas que acontecieron ante la casa de Israel, ante los ojos de toda la casa de Israel en todos sus viajes, etc. Entonces, se preguntan los sabios también, ¿y por qué? ¿Por qué se yuxtapone, ¿cierto?, el llamado, digamos, de Moshe con estos versos de cómo termina el libro del Shemot? Y estas fueron, ¿cierto? Estas fueron las cosas que pasaron ante los ojos de la casa de Israel y en todos sus viajes. Y se nos dice que la revelación de la Torá en cada generación no es un evento nuevo. Es decir, los sabios explican esto, ¿cierto? Con que en toda la jornada, en todo el camino y todas las circunstancias que vivieron los hijos de Israel, como dicen en Shemot, luego hay un llamado a Moshe. Y explican de que en cada generación, por así decirlo, hay un llamado. En cada jornada, en cada circunstancia que pasa y acontece, hay un llamado. Y hay un llamado, un Moshe como llamado, por así decirlo. Cada generación nueva y cada generación que recibe la Torá no es un evento nuevo. Ocurrió, ¿cierto?, a través de lo que leemos en la Torá, en la historia de Moshe. Moshe, dice el Talmud Tratado de Shabbat 101b, Moshe, has hablado bien. Además, en cada generación, a lo largo de los viajes del pueblo de Israel, Hashem se revela a un Moshe como está escrito. Amós 3:7. Porque Adonai, Elohim, no hará nada a menos que lo haya revelado en secreto a sus siervos los profetas. Dice la cita. Moshe dice, has hablado bien. Además, en cada generación, a lo largo de todos los viajes, a lo largo de cada historia, de cada generación, dice, él levanta un Moshe en su generación, ¿cierto?, donde le revela su voluntad. Y esta revelación del Eterno, claro, quizás no es tan clara como la que recibió Moshe. En cada generación, en cada jornada, en cada viaje, hay alguien que se levanta como Moshe. Y se escucha, por lo tanto, esa revelación quizás no al nivel de Moshe, pero sí explica los sabios a través de una bat kol, una voz profética, ¿ya? Y el bat kol es como una revelación profética en un nivel mucho más, digamos, simple. Por ejemplo, en un sueño. O escuchar una voz. Oír algo, ¿cierto? Tener una pequeña revelación. Por lo tanto, dicen los sabios que esa pequeña Aleph, que aparece en la letra de la palabra Vayikra, ¿cierto? En la palabra Vayikra, la última letra, es pequeña también, indicando, ¿cierto?, que el llamado que vendrá posterior, ¿cierto?, a Moshe, siempre no será tan completo. Será como una parte, no tendrá un llamado con un llamado profético completo, sino será un poco disminuido. Entendemos, ¿cierto?, que el llamado de Moshe incluso tiene esa Aleph, pero el llamado del Mesías será un llamado completo. Es un llamado completo. Es un llamado profético, ¿cierto?, donde el Eterno no hará nada al menos que lo haya revelado en secreto, dice a sus profetas. Y ese llamado y esa visión, eso que le mostró a Moshe, Vayikra, y llamó y le mostró, ¿cierto?, a Moshe, fue con una Aleph pequeña. Todavía, ¿cierto?, no una Aleph completa. Y esa, ¿cierto?, explican también que es un llamado con menor intensidad, porque el llamado más intenso será el del Mesías. Ese es el llamado, el ministerio, ¿cierto?, del Mesías. El llamado completo. Es un llamado, ¿cierto?, donde no solamente, por así decirlo, en este caso el Eterno, en el Mishkan, llamará, ¿cierto?, a Moshe. Y llamó a Moshe. Sino que el llamado completo
no es simplemente y llamé a mi siervo, sino que también mi siervo se acercó a mí. ¿Cierto? Este es como dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo que no tengo que llamar para que venga ante mí. Y no le tengo que decir que haga mi voluntad para que realmente la haga. Sino que él, por su propia voluntad, la realiza y la cumple. Es cierto, el hijo es el profeta, el que realmente logra cumplir la voluntad del Eterno sin que él, ¿cierto?, tenga que llamarlo. Y cuando lo llama, la cumple. Y sin llamarlo, también la cumple. Es aquel que hizo de la voluntad, ¿cierto?, del Eterno, su propia voluntad. Y que hizo su propia voluntad, la voluntad misma del Eterno. Este es el llamado completo, ¿cierto?, del Mesías. De Yeshua, el Mesías. En un momento Moshe se tuvo que acercar. De curiosidad, ascendió, miró la zarza. Aquí el Eterno lo llamó. Pero hay un llamado, ¿cierto?, que es completo. Cuando tanto el corazón del Eterno llama y el corazón de la persona también llama, ¿cierto?, para acercarse y que él se acerque a él. Que la persona, ¿cierto?, el Mashiach, llama para que el Padre se acerque a él. Y el Padre se acerca, y el Mesías se acerca al Padre. Y así puedan ser uno, ¿cierto? Como dijo nuestro Mesías, que él y el Padre eran uno, una sola voluntad. Ese es realmente el llamado, ¿cierto?, sublime, el llamado completo. No aquel llamado con una alef más pequeñita, sino que un llamado completo. Y eso, ¿cierto?, es lo que significa también seguir al Mesías. Seguir al Mesías, ¿cierto?, es seguir los pasos como él anduvo. Y él oró y dijo que nosotros fuéramos uno como él y el Padre eran uno. Es decir, hacer de nuestra voluntad su voluntad, para que su voluntad sea como nuestra voluntad. Y que él no nos tenga que llamar como un padre o una madre. A veces tiene que llamar a sus hijos diciéndole, haz esto. Porque el hijo no lo hace. Sabe que tiene que hacerlo, no lo hace. Los padres le dicen, tienes que hacerlo. Haz esto. Y él tiene, ¿cierto?, que moverse. Pero tienen que llamarlo o llamarle la atención. Esto es la relación donde no hay que decirle a alguien algo y ya lo hace. No hay que decirle, oye, esto, ten atención. Él ya lo hace. Él ya sabe la voluntad de aquel que se la pedirá. Ese es el llamado completo, ¿cierto?, que el Eterno quiere también para nuestra vida. He ahí la necesidad de estudiar la Torá, Torat Kohanim. He ahí la necesidad de saber cómo acercarse a Él. He ahí la necesidad de conocer lo que Él quiere, lo que Él busca. ¿Quiere el Eterno cumplir nuestros deseos y nuestra voluntad y lo que anhela nuestro corazón? Yo creo que sí. Pero si lo que anhela nuestro corazón y lo que está en nosotros, por así decirlo, deja fuera lo que el Eterno nos llama a hacer a nosotros, no es compatible, ¿cierto? Y por lo tanto, una persona que llame al Eterno de esa forma, con un corazón que no tiene la voluntad del Eterno, tú llamarás, pero Él quizás no te responderá. En cambio, una persona que tiene en su corazón la voluntad del Creador, conoce sus principios, su Torá, sus mandamientos, y quiere que su voluntad sea cumplida, el Eterno lo oirá y probablemente le responderá. Viceversa, cuando el Eterno llama, ¿cierto?, por el otro lado, y en el corazón de nosotros está el hacer su voluntad, Él llamará y se cumplirá. Oiremos su voz en cuanto Él llama y haremos. Y obedeceremos. Pero en cambio, si Él llama y la persona no tiene en su corazón el hacer su voluntad, Él llamará y nosotros no sabemos quién nos llamará. Porque uno conoce la voluntad, por ejemplo, de sus padres, de su esposa, de su esposo. Usted sabe quién es cuando le piden algo, porque cuando le piden algo saben, esto me lo debe pedir tal persona. Usted reconoce, ¿cierto?, quién le está pidiendo eso. Cuando nosotros no tenemos la voluntad del Eterno y Él llama, no sabemos quién nos llama. En cambio, cuando sabemos de qué se trata, ya sé quién me está llamando.
Si a veces en alguna oportunidad el Eterno despierta nuestro corazón para ayudar a alguien o hacer algo, y despertó eso en nuestro corazón, ya sabemos quién nos llama. ¿Y quién es el que despierta ese querer y hacer en nosotros para movernos y hacerlo? Ya sabemos porque conocemos su voluntad. Pero si no estamos en su voluntad y Él nos da la oportunidad, puede que no la tomemos ni la ejecutemos. Y ahí, cierto, la necesidad realmente de alinear nuestro llamado con el Eterno. Alinear nuestra voluntad con la de Él. No solamente Él nos tiene que llamar, nosotros también tenemos que ser capaces de llamarlo a Él y Él nos contestará. Si realmente, dice como dijo Yeshua, si les piden las cosas al Padre en mi nombre. Porque el Padre recuerda que el Hijo, ¿cierto?, anduvo en su voluntad. Y todo lo que Él le pidió, lo hizo. Y lo que no le pidió y también tenía que hacer, también lo hizo. Pues en mérito de Él, de ese justo, dice, Él le responderá. Pero esto es también para que nuestro corazón quiera ser como el de Él. Si nuestro corazón no quiere ser como el del Maestro y el del Mashiach, quizás nuestra oración tenga una interrupción aún. La escritura nos enseña lo siguiente. En Proverbios dice el rey Shlomo, no te gloríes delante del rey ni te pongas en un lugar de los grandes, porque mejor es que te digan, sube acá, ven tú acá, que ser abatido ante el príncipe, como tus ojos han visto suceder con otros. No te gloríes, dice, delante del rey, ni te pongas en el lugar de los grandes, como si tú estuvieras en el lugar de los grandes. Es mejor que te digan a ti, te ordenen, sube acá, que ser abatido por alguien, ¿cierto?, que a lo mejor te ataque por las espaldas, como has visto muchas veces. Al respecto se nos enseña. En el libro del Mishlei y de los proverbios, ¿cierto?, de la sabiduría, muchas veces el rey Shlomo nos enseña de que la altivez y altivez y el orgullo son una abominación delante del Eterno, pero en cambio la humildad es deseable delante del rey. La humildad. No el decir yo soy un grande, sino que la humildad. Aquí, cierto, hay un mensaje sutil. Mucha gente piensa, no soy altivo, no soy orgulloso. No, no soy altivo ni orgulloso. Solo busco el honor que merezco, que realmente merezco. Yo me esfuerzo, en realidad merezco esto. Por eso el rey Shlomo aconseja lo siguiente. No seas tan rápido en glorificarte o en vanagloriarte tú mismo, en enorgullecerte tú mismo. No seas tan rápido en eso. ¿Estás seguro, en realidad, si eres digno de alabanza, que te alabarás tú mismo delante del rey? ¿Estás seguro de que estás en lo cierto si te alabas delante del rey? Nosotros estamos delante del rey, delante de nuestro Padre y nuestro Rey que está en los cielos. ¿Estás seguro que te has de gloriar delante de Él por lo que has hecho, lo que tienes, o lo que eres, o lo que sea? ¿De verdad eres capaz de gloriarte en tus obras, tus hechos, tus dichos delante de Él como si nada? ¿Estás seguro que lo harías delante de Él? ¿Estarás en el lugar de las grandes personas? Nos enseñan los sabios. Estos versos no le hablan a los tontos, sino a las personas inteligentes que, sin embargo, están cegadas por su deseo de honor y gloria. Estas personas necesitan reflexionar sobre su lugar frente a aquellos que consideran grandes. Es decir, estamos hablando, ¿cierto?, de que a veces en el corazón hay altivez y orgullo. Y a veces no queremos escuchar la voluntad o el llamado del Rey porque nosotros somos los que queremos hablar de lo que nosotros hemos hecho, lo que nosotros somos, lo que nosotros acá, o lo que yo. Nosotros. En cambio, ¿cómo se acercó Moshe ante el Eterno? Fue a través de la anabá, la humildad. Dice la escritura que Moshe fue el más humilde entre las personas.
entre todos los hombres. ¿Cómo pudo ser Moshe tan humilde? Por el contrario, si fue Moshe tan humilde, ¿cómo entonces una persona, Moshe, estando entre los grandes, Moshe realmente teniendo digamos, un honor especial? O sea, Moshe no era el sacerdote que estaba en una montaña gigante cerca de Dios. Moshe era el que hablaba cara a cara con él, porque conocía su voluntad. El Eterno lo llamaba Eliba, una persona humilde, como dice el rey Shlomo. Es mejor que el rey te diga, ven, sube acá y tú vayas. Es mejor eso, ser humilde. Y escuchar y recibir el llamado del Eterno y ser contado entre los humildes, porque esa es tu grandeza. Que aquellos que solo desean el honor para sí mismo. El alma, dicen los sabios, proviene de un lugar tan elevado, que cuando vive en este mundo, se siente vacía. Nuestra alma se siente vacía en nuestra vida, porque no alcanza ese nivel en el que estuvo. El alma pura que el Eterno nos dio en este mundo no alcanza a volver tan pura como Él nos la dio. Y le explica a los sabios que el alma siente un vacío y un llamado a alcanzar ese nivel, a esa perfección. Y algunas personas llenan ese vacío intentando perfeccionarse a sí mismas, mientras otras personas intentan llenar ese vacío fantaseando con que son perfectas, con que ya han alcanzado el nivel. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo ya sé lo que es correcto y lo que no. Nadie me enseña algo a mí. Tengo 30, tengo 40 años en esto, nadie me enseña nada. Tengo más experiencia que los demás, nadie me enseña nada. Explícalo, hay dos tipos de personas que en realidad siempre intentan perfeccionarse, y ese es el verdadero camino para poder llenar en nuestro corazón la voluntad del Creador. El querer siempre llenar ese vacío con su voluntad. Pero hay otras personas que eligen creer que ya son perfectos, ya llegaron al nivel indicado. Estos últimos necesitan conseguir honor, ser el primero de las filas, el primero que haga algo, el primero que diga algo, el primero que hace esto, el primero que quiera recibir el elogio. Eso, ¿cierto?, es la búsqueda del honor. En contraste a esto, Moshe era tan perfecto como lo pudo ser alguien. El Eterno lo llamaba, ven, sube e iba. El Eterno lo llamaba de los Gel Moed, el encuentro de reunión, y él iba. No le decía, no tengo tiempo, estoy en algo más importante, estoy ocupado. El Eterno lo llamaba y él iba. Fue tan perfecto como pudo alguien llegar a hacerlo en este sentido. Y no sintió ningún vacío y fue el más humilde. Y él cumplió lo que dijo Shlomo: no te glorifiques en la presencia del rey, ni te pares en el lugar de los grandes. ¿Cierto? Fue él el que se acercó a la zarza ardiente, con humildad. Y también, ¿cierto?, quitó su calzado. Y también entendió quién era el que lo llamaba. Fue él, ¿cierto?, el que fue llamado a entrar al Mishkan, teniendo, ¿cierto?, que ir ante él. No es que Dios viene a nosotros, no, yo voy ante él. Él me llamó, me dijo, haz esto, lo hago. Ahora me dice, en este momento ven, ahora voy. Y ese fue Moshe, ¿cierto? Moshe fue realmente un gran ejemplo para nosotros de cómo vivir nuestro llamado con el Eterno. Cómo unificar nuestra voluntad con la de Él. La obediencia. La obediencia nos hace humildes. Y el no creerse, y el perfeccionamiento del alma nos ayuda, ¿cierto?, a engrandecer nuestra vida ante el Creador. Pero en cambio, cuando llegamos a creer que ya lo sabemos todo, ya lo tenemos todo, nos alejamos de Él. Y como dice el rey Shlomo, ¿qué pasa? Que muchos, ¿cierto?, es mejor sube acá que ser abatido, dice, ante el príncipe, como tus ojos han visto suceder. Que alguien te traicione. Que tú digas soy grande, pero de un día para otro las cosas cambian. Lo mejor es la grandeza ante el Creador, y cuando Él nos llame, nosotros ir. Esa es la verdadera grandeza, ¿cierto?, que nos plantea esta parashá.
Bueno, que el Eterno les bendiga a todos. Espero que haya sido de bendición esta reflexión. Shabbat Shalom.